Bueno, algunos dicen, no me vine preparado, así que bien, bien. He titulado el sermón de hoy, una sabia elección. Y seguramente a algunos les parecerá que voy a hablar de asuntos políticos, pero no me gusta. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, de traer al altar asuntos políticos. Aunque hoy tenemos un día especial, ¿sí? Pero precisamente por el día de hoy quise darle este título basado en el texto de Primero de Samuel. Busque por favor Primero de Samuel, capítulo 7, verso 4 al verso 14. Primero de Samuel 7, del verso 4 al verso 14. Y vamos a hablar acerca de esa sabia elección. Muy bien. Hoy es un día maravilloso, ¿cierto? Hoy es un día clave en el que habrá un cambio en el gobierno. Y a través de la predicación mi intención no es decirle el candidato por quien usted debe votar. Considero que usted tiene sabiduría, que ya ha orado y ha elegido y que lo va a hacer bien. A usted y yo nos guía el Espíritu Santo. Amén. ¿A usted y yo nos guía qué? El Espíritu Santo. Es verdad que cada creyente tiene su libertad individual y personal, pero también es verdad que Filipenses nos dice que seamos de un mismo sentir, que hagamos todos una misma cosa, y en cosas como estas tenemos que acordar. Ok, es importante mencionar que el gobierno que venga, o los futuros gobiernos, ellos nunca van a hacer la tarea principal que le corresponde a la iglesia, es decir, la gran comisión. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Miren, hermanos, la gran comisión es la iglesia la que recibió del Señor esta encomienda, esta tarea, hacer discípulos en todas las naciones. Así que la iglesia no puede elegir un gobierno esperando que este gobierno le haga la tarea que ella debe hacerle. ¿Está claro, hermanos? Porque no fue al gobierno, sino fue a la iglesia a la que el Señor le encomendó el anunciar el reino de Dios. ¿Está claro? Dígale al que está a su lado, nosotros. Es a nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces el tema de este título corresponde al texto de Samuel, que vamos a estar leyendo y vamos a estar repasando y estudiando, ¿sí? El pueblo de Dios había durante muchos años, desde el principio que se formó, había tenido un modelo de gobierno diferente al gobierno de las demás naciones. De hecho, escúcheme, en la Biblia no aparece gobierno humano, sino hasta mucho después, cuando los hombres o las naciones decidieron que sobre ellos estuviera el gobierno de una persona y no el gobierno de Dios. Pero ocurre en el libro de Samuel que también a la nación de Dios le dio por entrar en ese mismo deseo. Ay, queremos tener rey como las otras naciones. Y Samuel dijo, pero por Dios, este pueblo que le está ocurriendo, y lloró y se enojó. Y Samuel, Dios le habló y le dijo, Samuel, ¿por qué se preocupa? ¿A quién están rechazando? ¿A usted o a mí? Pero eso es importante que lo mencionemos. El gobierno de Dios, durante muchos años, desde el principio de la creación, existió la teocracia, o lo que se conoce como el gobierno directo de Dios. Es decir, que desde el principio la voluntad de Dios es que todo el ser humano viviera ¿bajo qué? Bajo el gobierno de Dios. ¿Estamos, hermanos? Ese siempre fue, siempre ha sido y siempre será la voluntad de Dios. Por eso al final de los tiempos
todo el mundo entero será vuelto a lo que el Señor inicialmente quiso, al gobierno de Dios. Y por eso se nos habla de un milenio bajo el gobierno de Dios. No voy a entrar en asuntos futuros, pero nos ayuda a decir lo que desde el principio fue la voluntad de Dios. Al final la humanidad tendrá que sí o sí experimentar durante 1000 años el gobierno de Dios. Y la Biblia describe ese gobierno. ¿Cómo es ese gobierno de Dios? Volviéndonos a Samuel, ¿qué texto les di, hermanos? Primero de Samuel capítulo 7, y también vamos a hablar del capítulo 8. Allí está sucediendo eso. Durante los últimos años, el pueblo estaba siendo gobernado por jueces. Se levantaban jueces, Dios los elegía, pero por la rebeldía, por no ser fieles a Dios, estaban siendo derrotados, perdían territorio, se habían vuelto a la idolatría y en general había un decaimiento espiritual. Eso nos dice el libro de los jueces. Hace poco que hablé acerca de los libros de los jueces, digo que es uno de los libros que me trae tristeza leerlo, porque todo el tiempo uno está leyendo, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y en aquellos días no había rey, es decir, no aceptaban el gobierno de Dios y cada uno hacía lo que se le dice, lo que le parecía. Lo que le parecía. Eso es, ¿sí? Así que Dios ve la situación en la cual están y de pronto aparece Samuel. Samuel aparece como juez, pero también como profeta. Por primera vez se levanta una voz profética y ese muchachito de Samuel viene gracias al cumplimiento de una mamá que prometió entregar su hijo al servicio de Dios si él le quitaba a ella la esterilidad, es decir, la incapacidad de no poder tener hijos. Dios la escuchó y Ana cumplió su promesa y entonces se levanta este gran profeta de Dios. ¿Estamos, hermanos? El texto de Samuel dice que cuando ya Samuel entró en escena, entonces el pueblo de Dios volvió a hacer decisiones sabias. Por eso he llamado a esto una elección sabia. Una elección sabia. Así que mirando primero de Samuel, leamos algunos de los versos, capítulo 7. Vamos al texto sagrado. Abra su Biblia, apague su celular. Dice en el texto de la escritura: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová o solo al Señor. Esa es una decisión sabia. Y Samuel dijo: reúnanse todos los de Israel en Mizpa y yo oraré por ustedes ante el Señor. Y se reunieron en Mizpa y dice, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó.
y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Y tomó Samuel una piedra. Y sigue hablando acerca de ese acontecimiento. No le fue necesario de manera directa, o inicialmente a Israel, estaban asustados, iniciar la pelea. Dios lo hizo. Ese texto de tronó y los confundió. Quiere decir que ese día Dios provocó en la naturaleza algo que trajo un gran susto, un gran terror sobre los filisteos. Resultaron ellos contra ellos mismos, peleándose, confundidos. Un día de victoria. Yo creo que hoy es un día donde Dios va a tronar. Yo quiero orar por un día de trueno de Dios, de un día de victoria. Yo quiero creer que Dios va a confundir lo malo y va a traer su gobierno. Yo quiero orar con usted para que Dios establezca su poder. Pero nosotros debemos tomar sabias decisiones. Número 1, tomar una sabia decisión es decidir servir solo al Señor. ¿Qué es tomar una sabia decisión? Decidir servir solo al Señor. ¿Qué significa eso? Abandonar todo tipo de idolatría, arrojar las imágenes de los falsos dioses y decidirse volverse solo y únicamente a Dios. Por muchas décadas, Colombia ha estado adorando falsas imágenes que no son Dios. Por muchas décadas, la nación ha estado yendo tras los ídolos. Los gobernantes han estado entregando a las ciudades a todo tipo de ídolos y demás. La nación necesita volverse a Dios. Antes de escoger ese próximo mandatario o gobierno, sería muy importante que nos decidiéramos servir solo al Señor, dejando la idolatría. ¿Estamos, hermanos? Que espiritualmente ha traído mucho engaño. No sé qué queda aún en su casa que no es Dios. No lo sé. Pero usted debe limpiar su casa. Usted debe limpiar su vida. Usted debe limpiar su familia. Una sabia decisión es que sirvas solo y únicamente al Señor. Si en tu corazón, si en tu casa, si en la decoración, en lo que hay puesto en las paredes de tu casa, alguna de esas cosas no honra al Señor, debes hacer una decisión sabia hoy. Y más que cumplir con la votación y irse por el bueno o el que va a ganar o el que va a perder, usted y yo necesitamos, como lo hizo Israel, volvernos a Dios. Por favor, le insto, le exhorto para que se aleje de todo tipo de idolatría. Ya en su corazón no debe haber marianismo. Ya en su corazón no debe haber ningún ismo. ¿Estamos, hermanos? Espero que sepa a qué me estoy refiriendo. No debe haber ningún ismo, porque eso es idolatría. Es aceptar el gobierno de Dios, es volvernos al gobierno de Dios. Segundo, ellos no solo dejaron las imágenes, las arrojaron, las quitaron, hicieron en segundo lugar un arrepentimiento y una limpieza. Un arrepentimiento y una limpieza. El verso 6 dice de manera textual: se reunieron, sacaron agua, la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos ¿qué? Pecado. Cuando Samuel les dijo: miren, Dios les responde, no es a mí, a Samuel, el que ustedes están rechazando. Ustedes están cambiando el gobierno de Dios por el gobierno humano. Y eso no fue la voluntad de Dios.
No fue la voluntad de Dios. Así que ellos hacen ese ejercicio de arrepentirse, de volverse, de pedir que oren por ellos, de humillar, ayunar todo aquel día. ¿Saben qué es ayunar? Abstenerse de todo tipo de alimento. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Amén. ¿Sí? Ok. Conocí a una señora que iba los domingos al ayuno de la iglesia. El ayuno empezaba a las 8, terminaba al mediodía. Entonces, como que no tenía bien la información, antes de las 8 iba y se comía unos par de tamales para... Si no sabe usted cómo se debe ayunar, usted tiene un pastor, usted tiene una pastora, pregunte. ¿Sí? Tampoco haga lo que otros hacen, que no desayunan. ¿Sí? Que esperan hasta después de pasado el mediodía y después del mediodía entonces acumulan almuerzo, comida el día anterior, el calentado, comen 3 veces más. No sé si está ayunando o está acumulando la comida para más tarde. Bueno, ayunaron, confesaron sus pecados, humillaron su carne, se arrepintieron. Escucha esto, tu arrepentimiento debe notarse. ¿Qué dije, hermanos? El arrepentimiento debe notarse, tu arrepentimiento. Las personas que viven cerca de ti, a tu lado, deben ver que tú estás arrepentido. ¿Sí? Eso se nota. Porque junto con el arrepentimiento siempre hay limpieza, confesión, ayuno. ¿Qué siempre hay junto al arrepentimiento? Limpieza, confesión, ayuno. Ese ejercicio de sacar agua y de regarla delante del Señor es un acto que significa vamos a limpiarnos. Vamos a limpiarnos física y espiritualmente. ¿Estamos, hermanos? Si hoy solo decidimos por un gobierno humano, no estamos decidiendo mayor cosa. Pero si hoy decidimos, aparte de hacer que venga un nuevo gobierno, también decidimos apartarnos del pecado, ayunar, confesar los pecados, limpiarnos, entonces estaríamos demostrando que queremos el gobierno de Dios más que el gobierno humano. ¿Escuchó, hermanos? Mire, cuando los discípulos anduvieron con Jesús más de 3 años y luego quedaron solitos después de que Él partió para continuar con la obra de Dios, el gobierno de ese entonces los persiguió, los encarceló, los amenazó, los azotó y les dijo: no prediquen más. Pero ellos no 1, ni 2, ni 3 veces contestaron, todas las veces: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Eso es entender que está en prioridad el gobierno de Dios. Usted y yo, al volvernos a los caminos del Señor, estamos poniendo en orden primero el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos, hermanos? Así que primero estamos para obedecer a Dios. Número 3, una decisión sabia es que ellos recuperaron el terreno o el territorio perdido. Dice en los versos que no alcanzamos a leer o más adelante del capítulo 7, entonces los israelitas, verso 11 en adelante, persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos, o el Señor está con nosotros. Durante toda la vida de Samuel, escuche esto, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Es decir, que aquel territorio que inicialmente fue de Israel, habían venido los israelitas y por ellos haber dejado el gobierno de Dios, habían perdido muchas ciudades. Es más, creo que en estos días leímos en el libro de Samuel que llegaron a tener tanto miedo que algunos
aún salieron de las ciudades y se internaron en cuevas, viviendo entre cuevas y cavernas los hijos de Dios. ¿Qué hace usted viviendo entre un hueco de eso, hermano? Si Dios le ha dado una tierra que fluye leche y miel. Pero es la consecuencia de decidir mal, de decidir, de ser idólatras, de poner nuestro corazón en un ser humano y no en el gobierno de Dios. Y necesitamos volvernos, recuperar. Significa entonces que aquellos que tuvieron sus hijos andando en los caminos del Señor y ya no están, es hora de recuperar. Significa que familias creyentes que se volvieron de los caminos del Señor otra vez a la idolatría, niños, jóvenes, adultos, necesitamos trabajar por recuperarlos. Significa que matrimonios que anduvieron en las cosas del Señor y ahora no, y les ha ido mal, entonces recuperemos. Significa retomar la oración en casa. Significa recuperar lo que tuvimos antes. ¿Sí? Nótese que este texto culmina asegurando que durante ese tiempo de decisión, la nación de Israel estuvo viviendo en paz. Así lo dice el texto. ¿Sí? Dice: después volví a Ramá porque allí estaba su casa, allí juzgaba a Israel, edificó un altar, y estos fueron días donde la paz estuvo con ellos. La paz va a ser el resultado que decidamos el gobierno de Dios antes que el gobierno humano. Si hay algo que durante muchos años hemos escuchado de uno y otro candidato hablar, es sobre el tema de seguridad y sobre el tema de paz parcial o total, y todo eso se ha quedado solo en palabras. Porque no es por la propuesta de alguien, es por el establecimiento del gobierno de Dios que se causa la paz. ¿Estamos, hermanos? Cuando viene al ser humano el gobierno de Dios, Él va a querer perdonar, Él va a quitar ese deseo de venganza, Él va a poder ponerse de acuerdo con sus adversarios, sea quienes sean, su vecino, su amigo, su familiar, su suegra, lo que sea. ¿Estamos, hermanos? Ahora, en el capítulo 8 de 1 de Samuel, capítulo 8, se nos revela cómo es el gobierno humano y cómo, por supuesto, sería el gobierno de Dios. Escucha estas palabras, escúchelas, no sé si el texto, bueno, escúchelas. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 11 al 18. Si tiene su Biblia, sígalo. Quiero leer en la versión internacional, en la NBI. El verso 11, les explicó: así es como el rey va a gobernarlos, hablando del rey humano. Así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que abran paso al carro real. Les hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijos para emplearlos como perfumistas, cocineros, panaderos. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Qué es lo que Samuel está diciéndoles? Está diciéndoles: ustedes insisten, queremos rey, queremos rey. Bueno, esto es lo que van a tener. Van a tener rey como las demás naciones, pero sepan que tener rey significa esto.
No sé si ustedes captaron el mensaje completo que acabo de leer. Creo que lo he escrito. He escrito las frases, lo que significa lo que acabo de leer. El gobierno humano significa que los esclavizará sus hijos. Aquí está, sí. Buscará, el gobierno humano buscará su favor y no el favor del pueblo. El gobierno humano usará a la gente que gobierna para hacerse riqueza. El gobierno humano violentará y humillará a las mujeres. El gobierno humano les quitará el diezmo para imponerles impuestos. El gobierno humano les quitará a los jóvenes, les robará los bienes, les traerá aflicción y lágrimas y les hará apartarse de Dios. Eso es lo que resume el texto que hemos leído. De ese texto entonces podemos extraer, y de otros textos podemos extraer, y bueno, ¿qué es el gobierno de Dios? Escúcheme, el gobierno de Dios, en lugar de traer esclavitud, es el gobierno que trae libertad a nuestras vidas. Pablo decía que permanezcan libres con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El gobierno de Dios libera nuestras generaciones. Escuche esto, cuando yo acepto el gobierno de Dios, no solamente Dios trae libertad a mi vida, a mi pasado, sino que se encarga de liberar mi futuro. Mis hijos, mis nietos tienen futuro porque han sido liberados por la gracia de Dios. El gobierno de Dios busca el favor del pueblo. Él no necesita enriquecerse, así que él busca ¿qué? El favor del pueblo. El gobierno de Dios no se guarda su riqueza, la comparte. Creo que no tienen convicción de eso. Mire, yo he estado disfrutando en el gobierno de Dios de la riqueza que Dios ha querido compartirme sin merecerla. Yo no sé si usted tiene esa experiencia, pero en el gobierno de Dios no se guarda su riqueza, sino la comparte. En el gobierno de Dios se trae dignidad a la mujer, a los menos favorecidos, a los niños, a las viudas, a los pobres. En el gobierno de Dios se juzga con rectitud y amor. Escúcheme, en el gobierno de Dios, el diezmo que aportamos lo trae o lo siembra en beneficio, lo retribuye en beneficio de los aportantes. De eso hemos tenido testimonio y experiencia, que todas las veces que le hemos entregado a Dios es una semilla que hemos sembrado y luego ha producido en nuestro favor. Así que no nos quita impuestos y nos impone impuestos que nunca vamos a volver a ver, sino que ese aporte que hacemos lo siembra a nuestro favor. Espero usted entienda ese principio. Espero entienda ese principio. ¿Y sabe Dios cómo quiso probarle al pueblo ese principio? Les dijo: ustedes pueden probarme en esto. Ustedes pueden probarme en esto, dice Malaquías. Si cuando aporten su diezmo, no voy a abrir las ventanas de los cielos para bendecirlos, no voy a reprender por ustedes al devorador, porque lo que yo siembro en el reino de Dios, Él lo siembra a mi favor. Lo que yo no siembro en el reino de Dios, pues me lo gasto. Y una semilla que yo no siembro, ¿qué cosecha da? Nada. ¿Sí? Nada. Entonces Dios me dice: gaste su 90, deme a mí el 10. Yo le siembro ese 10, pero en retribución por cada 10 que yo siembro, ¿cuánto me da? Al 100 por 1. El negocio es bueno para nosotros. Somos tontos cuando no lo hacemos. Y cuando sacamos excusa y que no me alcanza, eso es su problema. Porque usted está más acostumbrado a pagar impuestos, a aceptar el gobierno humano, que a aceptar la forma de Dios.
Pero en el gobierno de Dios revierte el diezmo en beneficio de los aportantes. En el gobierno de Dios se multiplican los jóvenes y les provee emprendimiento. En el gobierno de Dios se quita la aflicción y el lloro. En el gobierno de Dios vuelve los creyentes a los caminos de Dios. Y podríamos seguir ampliando el listado para decir cómo es en general el gobierno de Dios. Pero difiere mucho, está al otro lado, es hacia la otra lugar el gobierno de Dios. Miren, termino diciendo lo que Proverbio nos recuerda. Hay camino que al hombre le parece que por allí es, vámonos por ahí, que todos como las demás elijamos y hoy la nación entera corre a elegir, pero no se ha preguntado primero y antes de buscar el próximo gobierno, antes de buscar el próximo estilo, no deberíamos tener el gobierno de Dios. Primero de Samuel 8:7. Miren esta frase de 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso lo está recibiendo Samuel. Es a mí. Yo he decidido y yo vuelvo hoy a decidir que Dios gobierne mi vida, mi matrimonio, mi hogar, y oraré para que Dios gobierne en la iglesia y en la nación. Pero cada uno de nosotros tenemos la decisión hoy de, más que ir a la urna, tomar una decisión individual, personal, que significa decidir sabiamente y decidir que el gobierno de Dios sea sobre su vida. Amén. Eso implica que usted tiene que apartarse de la idolatría, que usted tiene que arrepentirse y limpiarse, que usted tiene que recuperar territorio que le ha concedido al mal y que ha sido la bendición de Dios para su vida, y volvernos al Señor según su maravillosa gracia. ¿Sí? Y tengo que, como Samuel, decir: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué termina, preguntándoles al pueblo: ¿alguno está conmigo? ¿Alguno decide lo que yo decido hoy? No estoy tratando, y no me malentienda por favor, no estoy tratando de decir que el pueblo de Dios no debe ir a la urna, por supuesto que no. Estoy diciendo que no podemos poner nuestro corazón en un hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Queremos que Dios, según su misericordia con nosotros, aquel que Él ya ha escogido, porque Él ya escogió, nosotros nos pongamos de acuerdo con el Señor y también nosotros escojamos con Él. Pero eso no significa que vamos a reemplazar un gobierno humano por un gobierno de Dios que ya ha venido sobre nosotros. Yo decido, sea lo que pudiera pasar o no pasar, bueno o malo en los próximos días, yo decido continuar siendo gobernado por Dios a través de su palabra. De su palabra.